Por primera vez en el canal hemos traído audífonos compactos y portables, y en esta ocasión se lo dimos la oportunidad a esta marca SoundBeats, porque entre las marcas más económicas, precio-calidad, han sido una de las que más se han destacado en el mercado últimamente. Así que veremos en un unboxing y un extenso review si realmente este tipo de audífonos son tan supremamente económicos como tan muy buena calidad y si realmente prometen tanto el sonido envolvente en su formato gamer. Todo eso y más aquí en TSK. Y bien, como siempre, antes de comenzar, déjenme recordarles que si ustedes tienen algún unboxing, review o incluso algún tipo de comparativa, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos lo más pronto posible al canal. También les recuerdo nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, en las que nos pueden empezar a seguir para estar más pendientes del mundo gamer y las noticias y para que nos ayuden en encuestas y preguntas para saber qué review traeremos próximamente al canal. Ahora, ustedes se preguntarán, Kelvin, ¿por qué trajiste este tipo de audífonos compactos, pequeños e inalámbricos, los cuales realmente normalmente lo utilizamos para celulares y demás? Pues bien, resulta que esta marca SoundBeats y en específico el modelo Air 3 viene con modo gamer. Sí, señores, no solamente viene con modo cine, con modo no molestar, con modo música, sino con modo gamer. Y eso es lo que quisimos probar aquí en el canal para saber si realmente vale la pena incorporarlo en un setup como el que nosotros tenemos normalmente. Así que vamos a probarlos tanto con computadoras, laptops y celulares para ver si cambia o no y sobre todo si vale la pena un producto como este que es 4 veces más económico que los productos normales del mercado más populares. Así que sin más preámbulo, comencemos con nuestro unboxing. Y bien, como siempre en el canal vamos a empezar detallando la parte externa de la caja, que es algo tradicional en nosotros. Primero, en la parte superior tenemos el modelo con los audífonos puestos y podemos darnos cuenta que los audífonos son bastante, digamos, largos, pero se parecen mucho a los AirPods de Apple. Y por la parte de aquí atrás vemos que lógicamente son negros porque es lo que caracteriza esta marca y su diseño muy compacto, muy sencillo, que incluso la caja podemos notar que es bastante delgada, tiene el tamaño de 2 dedos y el tamaño de una palma, así que es bastante delgada. No hay mucho más que decir de la caja, más que las especificaciones técnicas a los lados, pero vamos a empezar a abrirla para ver qué viene adentro. Y bien, ya quitando el plástico y abriendo la caja, podemos encontrar primero un pequeño manual que realmente es bastante sencillo, donde nos muestra que podemos al parecer descargar una app y descargar un fireware para poderlo actualizar, que eso está bien. Y tenemos nuestros audífonos con la caja. A ver, de por sí viene empacadito pues en un plástico como para que no se raye mucho. La caja es bastante pequeña, creo yo que incluso es igual de pequeña o un poco más pequeña que las competencias de marcas mucho más reconocidas. Entonces diría yo que está bastante pequeño. Podemos quitar la parte de aquí abajo. Encontramos un manual que está pues mucho más extenso en diferentes idiomas. Y podemos encontrar aquí al parecer en la parte de arriba el cable para cargar. Entonces, primero detallamos que el cable viene con USB-C, estamos bien por ese lado. El cable es bastante pequeño y bastante corto, yo creo que es por mucho 15 centímetros de largo. Vamos a guardar esto por acá, vamos a guardar la caja y vamos a colocar los audífonos para verlos detalladamente. Y bien, ya teniendo solamente los audífonos acá, podemos notar que en la mano están bastante pequeños, bastante compactos y bastante delgados. Ahora, la caja como si con los audífonos adentro pesa muchísimo menos que otras del mercado. Así que pues bien por ese lado. Vamos a notar que en la parte principal tenemos el botón para empalmar, en la parte de abajo la conexión USB-C para cargarlos porque no cargan inalámbrico, cargan a través de cable. Y por la parte de atrás viene un diseño que también es de plástico, parece metálico pero no es de plástico, con el sobremarcado del nombre de la marca SoundBeats. Ahora vamos a abrirlos y vamos a notar que el material interno también es de plástico, así que pues por eso pueden economizar un poco más. Vamos a sacar los audífonos por aquí por un lado y vamos a notar que esta parte también es plástica, así que la caja sin los audífonos queda muy pero muy ligera. Ahora dicen que la caja puede cargar los audífonos completamente al 100% 4 veces. Eso lo vamos a comprobar con nuestros test de manejo. Mientras tanto vamos a notar que los audífonos tienen un diseño diferente a la caja. La caja es brillosa y los audífonos son opacos. Entonces son tipo mate con el logo de la compañía en la parte externa y por la parte interna tenemos 1, 2 y 3 salidas de sonido. Así que está muy bien por ese lado. La parte al final del audífono viene con 2 esquinas plateadas que le hacen un poquito de toque. El diseño perforado a los lados también se ve mucho más bonito. Y ahora lo único que nos queda es, aparte del diseño,
probarlos si realmente duran lo que dice la batería y si realmente el sonido gamer vale o no vale la pena. Así que vamos a testearlos y luego regresaremos en un par de segundos para saber si vale o no vale la pena después de varias semanas de prueba. Y bien, para ustedes han pasado tan solo unos segundos, pero realmente para nosotros han pasado 2 semanas de arduos test con estos audífonos. Y es que los pusimos a prueba tanto en computadoras laptops, computadoras de escritorio como celulares, lo pusimos en música, en llamadas y sobre todo lo principal en videojuegos para saber si el sonido envolvente de gamer es realmente muy bueno. Y tenemos puntos a favor y puntos en contra. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar de las características con las que conforman estos audífonos. Y es que estamos hablando primero que tienen calidad de chip Qualcomm 3040. aptX adaptable, bit 5.2, IPX4, detección de orejas, dual mic, o sea, doble micrófono, uno en cada audífono, botón táctil, una durabilidad de batería de 9 horas en los audífonos y 4 cargas completas por parte de la caja de estuche. Ahora, si vemos las características, son muy buenas para un producto como este precio-calidad. Así que, por parte de características, vale la pena. Ahora, poniendo la prueba en un test, como dijimos anteriormente, las baterías. Estamos hablando de que baterías en los audífonos de 9 horas. Realmente no llega a 9 horas. Realmente lo pusimos tanto en reproducción de música continua como en videojuegos, llamadas y demás. Y realmente dura aproximadamente unas 5 a 6 horas. Entonces no cumple el régimen de los 9 horas, pero vamos, o sea, por el valor, 6 horas o 5 horas es más que suficiente y bastante respetable. Ahora, la recarga de 4 cargas completas por parte de la caja, están hablando de 2 cargas en cada audífono. O sea, realmente son 2 cargas por grupo o 2 cargas acá y 2 cargas acá, que complementaría 4 cargas. Entonces, sí cumple las normas de carga completa, pero solamente la parte de batería sí no. Entonces, es lo único, pero no es crítica como tal, simplemente me parece que vale la pena. Ahora, después de nuestro test completo con estos audífonos, les puedo decir que tiene puntos en contra. Primero, tiene por ejemplo la parte de videollamada, de llamada, realmente el sonido no es muy bueno, no es su fuerte. ¿Por qué? Porque no tiene aislamiento de sonido. Entonces, cuando estás hablando por teléfono con esos audífonos, realmente se escucha mucho el ruido exterior y no puedes escuchar muy bien a la otra persona. Y viceversa, la otra persona tampoco te puede escuchar porque escucha mucho ruido externo. Entonces, por parte de que le falta elemento de sonido, entonces en videollamadas o en llamadas no es muy bueno que digamos, no es su fuerte. Pero, hey, tienen muchos más modelos, incluso ustedes pueden estar viendo aquí la página web de ellos oficial, tienen muchísimos más modelos, casi más o menos por los mismos rangos de valor de precios y los cuales se pueden adaptar para diferentes tipos de situaciones. Entonces no nos podemos cerrar solamente a eso. Esa es la ventaja de esta marca, que tiene muchísima variedad en su mismo punto o ámbito de audífonos. Ahora, por parte de sonido, en la parte musical, realmente es bastante respetable, es un sonido muy bueno, tiene muy buena calidad, no tiene tantos bajos, la verdad, es un sonido intermedio, pero lo puedes incluso ecualizar con el app que tienes en el teléfono, o incluso también lo puedes ecualizar dentro de la computadora y lo puedes manipular para que el sonido sea mucho mejor. Pero insisto, los bajos no son demasiado altos, así que si eres apasionante a los bajos, no, este modelo no es. Vuelvo y repito, en la página hay muchos más modelos que pueden adaptarse mucho mejor para esa situación, pero en este caso en específico, pues los bajos son bastante estándar, pero muy buenos y muy respetables. Ahora, por parte de sonido gamer o el modo gamer, esa parte sí nos sorprendió bastante porque el sonido es bastante envolvente. La verdad, cambia bastante el sonido. Incluso estuvimos jugando varios juegos de estrategia, los cuales bastantes sonidos pequeños como pasos o vidrios rotos y demás se escuchan bien en formato 3D. Entonces, la verdad, sí vale mucho la pena. Así que para lo principal que lo trajimos al canal es punto 5 estrellas, porque para modo gamer está excelente, totalmente 100% recomendadísimo en esa parte. Pero sí, lógicamente en otros ámbitos pues se tiene que adaptar a diferentes situaciones. Entonces por eso volví, repito, dependiendo de los modelos que ustedes escojan. Pero este modelo en específico nos va a servir muchísimo para el modo gamer. Viéndolo ahora por el lado de los materiales, lógicamente sí, el material es plástico, es bastante no frágil, pero pues sí no es tan resistente, no tiene alta calidad de material de ensamblamiento como tal, pero pues vale la pena por el precio. Y es que ahora sí vamos al punto principal, y es que estamos hablando de un valor 3 o casi 4 veces menor a los precios populares o las marcas más populares y prestigiosas del mercado, y estamos hablando de tan solo $50 actualmente en el mercado en los Estados Unidos. Ahora, ustedes también lo pueden encargar directamente en la página de la compañía a través de estos links
que están aquí y los links que les voy a dejar aquí abajo en la descripción. Entonces ustedes pueden encargarse de pedirlos tanto en Amazon, como les acabo de mostrar, o en la parte de la descripción donde les voy a dejar los links directos de la página web de ellos. Si me preguntan a mí si vale la pena o no, me parece que sí. Es un precio bastante razonable para una calidad de producto que también es muy respetable. Así que precio-calidad, 5 estrellas totalmente recomendadísimos. Incluso nos gustó tanto que incluso vamos a hablar con la compañía a ver si de pronto nos pueden mandar otro tipo de modelos que hemos visto en la página que realmente nos llama la atención, que también tienen modo gamer y que tienen más aislamiento de sonido y demás. Entonces de pronto los traeremos, así que estén muy pendientes aquí en el canal. De pronto podamos hacer algún convenio con ellos para mostrarles otro tipo de productos que tienen ellos. Así que sin más preámbulo, espero les haya gustado este video, y si es así, lógicamente sobra decirles que no olviden suscribirse al canal aquí en el botoncito rojo de aquí abajo y que me regalen un like si les ha gustado todo este tipo de material. Recuerden que si tienen algún unboxing o review, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios para poderlo traer próximamente en las siguientes semanas. Nos vemos, un fuerte abrazo, bye.